Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro taller Enfrentando la Nueva Normalidad. El tema que vamos a ver el día de hoy es el duelo. Creo que muchas veces durante nuestra vida podemos enfrentar diferentes procesos o tipos de duelo. Y para esto tenemos a nuestro especialista Johnny Bernal, al cual le doy la bienvenida. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, aquí ¿Cómo estás? estamos listos para compartir. Perfecto, te dejo el tiempo. Excelente. Pues qué gusto poder vernos una vez más, vernos mediante plataformas virtuales. Ya hace falta algo en vivo, ¿no? Ya hace falta que nos veamos en persona para compartir experiencias, para estar juntos, para convivir. Pero hoy tenemos, como decía, hace 2 sesiones, la oportunidad de estar aquí para hablar de este tema que, híjole, es bien importante. Ah, Tengo la intención, para todos aquellos que nos acompañan, de hablar esto no solo desde el lado teórico, no solo desde el lado científico, no solo desde lo que los libros dicen, sino desde un punto de vista de experiencia. En un ratito más les contaré mi experiencia con el duelo, pero bueno, quisiera saber quiénes andamos por aquí, si hay alguien que pueda encender su cámara, porque solamente estamos dos con camarita, o bien pueden manifestarse de 3 maneras. Número uno, con su camarita para verlo, se siente bien cuando uno ve a alguien más. Número dos, pueden manifestarse con una reacción, pónganle ahí una carita feliz, pongan una manita, miren, aquí hay un corazón. Y una tercera manera de manifestarse, es decir, para saber que están conmigo, con nosotros, es en el chat. Allí en el chat vamos a poder compartir también, si desean algunas preguntas, algunos temas, si hay algo que quede pendiente que ustedes deseen indagar un poco más, con gusto vamos a responderlo. Así que, dicho lo anterior, pues vamos a iniciar. Quiero compartir pantalla con ustedes para dar inicio a esta cuarta sesión. Y vamos a hacer una recapitulación. Nuestra serie se llama Enfrentando la Nueva Normalidad. Saludos a Iván Rosales, saludos a Verónica, que ya está con nosotros y se nos manifestaron por ahí. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Nuestro tema ha sido Enfrentando la Nueva Normalidad. Hemos caminado por un proceso de 4 temas. Hoy terminamos, se nos va a acabar esta sesión o este proyecto. El primero que hablamos acerca de la desmotivación. El segundo, hablamos de la depresión. El tercero fue la ansiedad. Y hoy terminamos con el duelo. Hace un par de días tuve la oportunidad de acompañar a un buen amigo en una cena de cumpleaños, de esas reuniones que hoy tenemos en medio de una pandemia que son privadas, ¿verdad? Que no todos van, que todos nos aseguramos de no estar contagiados o infectados. Y mientras estábamos ahí, compartía acerca de estas sesiones que estamos teniendo juntos. Y les hablaba lo que estoy compartiendo. Y una pareja de las que estuvo con nosotros me decía, yo conozco a varios adolescentes que están pasando justo por eso que estás mencionando, Johnny. Y le digo, bueno, esa es la intención de lo que estamos compartiendo. Me dice, una de ellas, voy a compartir esta experiencia sin nombre, una chica que estaba estudiando su carrera universitaria, la cual estaba pagando económicamente, aportando un familiar. El familiar falleció en medio de la pandemia y ella estaba a punto de terminar. Y entonces ha sido un descontrol para esta dama el proceso de cierre de, de sus estudios. No solamente porque la parte que provee se fue, sino por la persona. Una de las cosas que vivimos, y lo vamos a tocar un momento más, pero quiero mencionarlo a manera de generalidad, es que esta pandemia, que es la razón por la cual decidimos compartir este proyecto, nos llevó a enfrentar estos 4 elementos. Y mencionaba, conocemos adolescentes que primero estuvieron muy felices porque hubo una pandemia, esa es la realidad. Creo que la mayoría de los adolescentes que conocimos allá por marzo del año pasado se pusieron muy felices al saber que después de Semana Santa ya no iban a regresar a la escuela. ¿Están de acuerdo conmigo? Pongan una carita. Eso fue lo primero. De hecho, inclusive, quiero confesar que hubo amigos maestros que también estuvieron felices. Es como, no vamos a regresar. Parece que las vacaciones se van a alargar. Pero todos teníamos una expectativa que iba a durar poco.
Y entonces se van a alargar las vacaciones un poquito más y ya se conecta con julio, pasamos al año que viene y todo normal. El punto es que no cambió esto. Y de estar motivados por unas vacaciones largas de pandemia, le decían algunos adolescentes, jóvenes, maestros, adultos, fue como, ya no estoy motivado, de hecho ya no sé si quiero regresar a clase. Ahora, ligado a esto, las dificultades que pasaron muchos, porque la clase media alta, la clase alta no tuvo conflicto, pero muchos que nos rodean, seguramente a ustedes como a mí, de clase media baja, de clase baja, vieron las dificultades de conectarse a una nueva normalidad, de estudio, de vida. Si usted recuerda las vacaciones de julio, los eventos de septiembre del año pasado, los eventos de diciembre fueron un descontrol total. Hoy estamos intentando probar, continuar con una nueva normalidad, pero el año pasado fue horrible al grado de que hubo mucha depresión en personas. De hecho, creció el índice de depresión en grados estratosféricos. Ni siquiera los indicadores que venían en un promedio marcando líneas pudieron evaluar porque hubo un brinco muy alto. Finalmente hubo situaciones de ansiedad. El hecho de, después de iniciar un año y esperar que ya y que la vacuna y que los remedios y que ya me dio y salí, quiero volver a esto que teníamos antes, quiero pasarla bien, quiero disfrutar, quiero tener experiencias como las tenía antes, generaron ansiedad. Y cuando platicábamos con Fundación Promoción de Paz, considerando esta serie, enfrentando la nueva normalidad, una de las cosas que compartíamos con la ingeniera Claudia, con los demás que pertenecen al equipo es, ya no estamos viviendo en el mismo mundo, y vean mis comillas, por favor, que vivíamos antes de la pandemia. Finalmente todo cambió. Pero el tema, le decía al ingeniero Claudia, el tema más complejo es el duelo. Y es con el que vamos a cerrar esta serie el día de hoy. Tiene que ver con el duelo, aquello que experimentamos, aquello que sentimos. Hay una definición que encontré y quiero compartir con ustedes. El duelo, nos dice la definición, es el proceso psicológico de adaptación emocional, es decir, una adaptación de las emociones, aunque todo influye a lo físico y a lo mental también, e inclusive a lo espiritual. Es un proceso psicológico de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Bien decía Claudia al inicio, el duelo puede estar presente en muchas circunstancias. La más conocida, la más sonada es el fallecimiento, pero también pasan duelo, y voy a compartirles varias experiencias que tengo. Les decía, no va a ser tanto teórico, aunque sí hay mucha teoría, pero quiero hablar de experiencias para poder conectar con ustedes, cosas que podamos entender juntos y no solamente que tengamos que investigar en internet o en libros. Una dama amiga nuestra de la familia se jubiló hace un par de años. Terminó su carrera larga en una institución de gobierno, trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, incluyendo a veces sábados y domingos, como ustedes saben que sucede aquí en la ciudad de Monterrey, donde la mayoría radicamos. Y de pronto, ¡pum!, la cortan. También lo mismo, una dama que fue maestra de educación secundaria en una secundaria técnica, que tenía horario completo en los 2 turnos. De pronto, ¡pum!, se termina su tiempo y tienen que pasar a jubilarse. Estas 2 damas que tengo el privilegio de conocer, una de ellas cayó en una depresión profunda, no porque estuviera mal, no porque le faltara dinero, no porque su familia ya no esté presente, no porque nada externo, simplemente ya no fue a trabajar el siguiente lunes y fue como, ¿ahora qué hago? Ya no estoy haciendo lo que durante muchos años hice. Y una de las cosas que mencionó es que ella decidió no ir a las pláticas prejubilatorias. Es decir, entiendo que para jubilarse les dan pláticas. ¿Por qué? Porque lo que van a experimentar es una pérdida. Caso contrario, la dama que trabaja en la institución de gobierno sí decidió ir a las pláticas y estuvo un poco más preparada. Enfrentar una pérdida. Se enfrenta a pérdidas dolorosas. Voy a hacer comentarios más simples, más sencillos ahí para los varones, sobre todo del fútbol. Cuando se nos va nuestro jugador favorito del equipo, hay una pérdida.
Y ahorita estamos recordando, yo soy Rayado, saludos a los Rayados, a los Tigres también saludos. Cuando falleció el Tano de Nigris, hubo una pérdida en la familia de Nigris, pero una pérdida para todos que éramos Rayados y lo apreciábamos. Fue como, ya no está el Tano de Nigris. Si alguien no es de Monterrey o no entiende lo que estoy diciendo, es un futbolista muy querido de hace algunos años. Cuando se fue el Chupete Suazo, cuando pierdes algo. Ahora, lo mismo sucede en casa. Por ejemplo, si tuviéramos la mala fortuna de que entren a asaltarnos, a robarse algo, hay un duelo, experimentas emociones que no tenías. ¿Por qué? Porque aquello que te pertenecía ya no está contigo. Y eso pasa por ser emocional, a veces impacta lo físico, impacta inevitablemente lo mental, y yo siempre agrego la parte espiritual. Esto es el duelo. Hay varias maneras de enfrentarlo, hay varias maneras de vivirlo. La más sonada y tal vez en la que voy a centrarme un poco más de mi experiencia es la pérdida de un ser querido, de un ser amado, pero vamos a avanzar en el tema. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que me gusta mucho investigar, en las definiciones hay dos principales que encuentro, porque hay más, porque duelo también quiere decir un conflicto y también tendré un comentario para eso, pero no lo puse como definición. El duelo es un dolor, una lástima, una aflicción o un sentimiento. No sé si has pasado por un duelo y ya te di varios ejemplos de duelo. Dejar de hacer algo, dejar de estudiar en tal prepa y pasar de grado, cambiarte de casa, cambiar de amigos, perder a tu jugador favorito, perder a tu mascota. Uy, les tendría que contar acerca de Muñeca, mi mascota, que la atropelló un camión. Fue doloroso, fue triste. Es algo que lastima por dentro. Es un dolor que no se puede expresar y que de manera interesante las personas no pueden observar en uno. El número dos, la definición número dos que da el diccionario dice, son demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Y en esto podemos observar aquello que llamamos después del funeral el cortejo fúnebre. Ellos que van siguiendo a un coche con las intermitentes avanzando lentamente, están haciendo un cortejo fúnebre, están acompañando en el duelo. Aquello que hacemos al acompañar a alguien que fallece para sentarnos en los sillones y simplemente hacer acto de presencia es también un duelo. Acompañamos, estamos presentes. Esto es algo que el diccionario menciona. El duelo finalmente lo que tiene que suceder con el duelo es que se tiene que vivir, pero permíteme avanzar. Y quiero llegar a este punto que mencioné al inicio, una historia personal. Cuando tenía la edad de 12 años, ya unos cuantos años atrás, mi hermano, llamado David Bernal, era un joven que estaba aprendiendo a ser músico por su cuenta, que recién consiguió novia, que estaba en la universidad, pero como nuestra situación económica era un poco difícil, trabajaba y estudiaba y iba a ver a la novia, que se había afiliado muy de cerca a una iglesia. De hecho, se fue a un viaje de misiones. No sé cuántos conozcan esos viajes llamados de misiones, donde por varios días se van. Él se fue a Chiapas, casi por un mes. Se fueron a trabajar. Era un chavo muy bueno para el fútbol. Yo no tengo su talento. Vigoroso, alegre, muy gracioso. De pronto, cuando parece que las mejores condiciones de vida para David Bernal y la familia Bernal existen, algo sucede. Y es que David Bernal, una noche, un jueves, cerca de esta fecha, casualmente, 15 de noviembre, bueno, 3 días antes, sería 12, estamos cenando sopita aguada, como le llamaba yo de niño, y de pronto empieza a temblar. Y nos sorprende, yo recién estaba acostado en la sala a un lado, mi mamá me dice, trae la cobija, estaba fresco como esta temporada, de hecho, esto que está ocurriendo en el ambiente hoy físico a mí me recuerda a mi hermano. Lo tapé con una cobija y de pronto el David ocurrente, loco, creativo, parece que se desconecta. Y hay 3 o 4 frases que él expresa. Y una de ellas, como él estaba muy cerca en ese tiempo de la iglesia y mis padres y un servidor, es, papá, ¿dónde está Jesús? Esa fue una. 2, le dice a mi mamá, como si fuera un bebé, le dice, mami, te quiero mucho, y la abraza, pero como si fuera un niño chiquito.
Ah, y de pronto mis padres observan eso y me mandan por un taxi. Ve por un taxi. Ese día, jueves en la noche, probablemente un 12 de noviembre, no estoy tan exacto en la fecha, discúlpenme. Él se va de casa. Pasan esa noche buscando un hospital que lo atienda. Viernes internado, sábado internado, y el domingo en la mañana él fallece. Yo tenía 12 años. Lo vi bien. De hecho, ese día en la tarde, les dije que voy a contarles unas experiencias, perdónenme. Pero ese día en la tarde, como todo hermano mayor se aprovechaba mucho de mí. Si tienes un hermano mayor, lo sabes, se aprovechan de ti. Si tú eres el hermano mayor, entonces seguramente te aprovechan de tus hermanos menores. Ese día él, antes de tomar el camión a su trabajo, me dio 5 pesos para unos rancheritos. Hoy no completas unos rancheritos con 5 pesos, ¿verdad? Pero me dio 5 pesos. Ese día fue especial, fue diferente, pero ese mismo día fue el último día que yo lo vi. Debido a que yo era menor de edad y que él estaba en un área especial, no pude entrar a verlo cuando seguía vivo. Lo intubaron rápidamente. Al final, el diagnóstico que yo recuerdo que nos dieron, que mis padres me repiten, es meningitis, una bacteria que se fue al cerebro y, por decirlo de alguna manera simple y sencilla, lo desconectó. Y yo lo perdí. Una de las cosas que tienes que saber es que, como nuestra situación familiar económica no era muy alta, pues dormíamos juntos, a veces en una cama matrimonial juntos, a veces en 2 camas juntas, de acuerdo a las condiciones donde estuviéramos, pero estaba ahí. Ahora, con su trabajo, él recién se acababa de comprar un teclado para aprender a tocar música en la iglesia donde a él le gustaba estar. Y a mí me molestaba mucho que tocara todas las noches practicando. También él jugaba fútbol, también tenía su ropa por todos lados. Y de pronto, un jueves en la noche, cuando todo está bien, pasa a ser una habitación sola y vacía. Y ya no está más. Una de las cosas es que cuando él llegaba a casa en la noche después del trabajo de ver a su novia, teníamos una cadena que sostenía la puerta de la casa y esa cadena se escuchaba. Entonces yo sabía que alguien iba a entrar, mis papás lo sabían. Era como nuestro timbre, ¿verdad? Después de esa noche yo seguía escuchando esas cadenas. Yo seguía escuchando cómo sonaba el teclado. Y no estoy hablando de fantasmas, discúlpenme, pero no es así. Simplemente era algo que deseaba, era algo emocional, era algo mental, era algo psicológico, era algo espiritual que estaba presente. Perdí a mi hermano. Durante el funeral, algunas personas se me acercaron, unas con buenas intenciones, o no, todas con buenas intenciones, pero no todas con las mismas frases o con las mismas maneras de comunicarlas. Una de ellas me dijo, tú no deberías llorar porque tú tienes poco tiempo conociendo a tu hermano. Tus padres tienen toda una vida conociendo a tu hermano. No sé por qué me dijo eso, yo tenía 12 años, ¿yo qué culpa tengo? Y me dolió mucho. Otro me dijo, tú deberías estar fuerte para poder soportar esto y sacar adelante a tu familia, como cargando la responsabilidad de mi hermano. Y recuerdo mucho que alguien me hizo mucho bien y me dijo, Johnny, vamos a los tacos. Y eso me hizo mucho bien. Me sacó un poco del duelo. Pero bueno, podré seguir hablando de mi hermano David Bernal. Al final, el domingo, bueno, por ahí del lunes o martes que fue el funeral, cercano al féretro, porque yo quise vivir el proceso completo de verlo en el féretro, de ir a enterrarlo, de tener un servicio en la iglesia como los que seguramente conoces que se hacen. Lo vi ahí y me propuse que iba a avanzar los logros que él había dejado pendientes. Yo soy músico, estudié música un tiempo de mi vida, estudié precisamente piano y algunos otros instrumentos. También a mi hijo le puse el nombre de mi hermano David Bernal y esto me ha ayudado a avanzar en el duelo y aprendí en este tiempo una frase que me parece que es conveniente que la conozcas si no la has escuchado. Es una verdad necesaria para recordar. La verdad expresa que la muerte es también parte de la vida. De hecho, reflexionando años después, decía que hay una sola cosa que tenemos segura al nacer. ¿Sabes cuál es? Morir. No tienes seguro que vayas a ser rico o que vayas a ser pobre, que vayas a ser guapo o feo, que vayas a ser alto o bajito, que vayas a ser flaquito o gordito. No tienes seguro si vas a vivir en la zona rica de la ciudad o la zona pobre. No tienes seguro si vas a estudiar en tal escuela o no. Lo único que tenemos seguro al nacer es que algún día, quién sabe cuándo, ya no estaremos aquí. Y entender eso como parte del proceso de vida es muy necesario y nos ayuda a estar tranquilos para enfrentar, cuando la vida lo indique, cuando Dios lo diga así, el proceso de duelo. Hay algunos síntomas
que experimentamos o que experimentan las personas que pasan un duelo. Y quiero hablar de ellos, son varios. De las cosas que nos suceden, nos sucedieron, o seguramente te suceden si estás pasando por algo de duelo, es que hay una dificultad para concentrarse. Estás como pensando en esa persona, estás pensando en el que sería, estás pensando en el que dirán, estás pensando en muchas cosas. Hay una falta de interés por la vida. Regularmente escuchamos a veces gritos de desesperación de familiares cercanos, padres, amigos, de ¿por qué él y no yo? Llévame a mí, cosas así. Hay desconfianza en las situaciones, porque por ejemplo, al yo saber que mi hermano tuvo meningitis y los únicos síntomas que en ese momento, antes de la investigación profunda, conocimos, era un poquito de tos y dolor de garganta, yo sentí que tenía lo mismo, me dolía la garganta, sentía tos, sentía que me iba a morir. Hay una desconfianza en las situaciones que uno vive, hay incapacidad para disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque ya no está él. ¿Cómo voy a ser feliz si ya no está la persona que amo, si ya no está aquel que me hace bien, si es un padre, si es la pareja, si es una novia, si es un amigo cercano, si es un hijo? Ya no quiero disfrutar la vida sin él. Esos son algunos síntomas que existen. Están los problemas para realizar actividades cotidianas. Está algo muy conocido como el aislamiento, es decir, quiero estar solo. Está el sentimiento de culpa. De hecho, permíteme volver a la historia de mi hermano. El domingo en la mañana, antes de que nos dieran la noticia de fallecer, fuimos a la iglesia. Los domingos son día de iglesia para mi familia. Y ese día, el pastor que estaba al frente hizo una mención y dijo, vamos a orar por David Bernal, que ahora está internado. Vamos a hacer un ruego a Dios que lo sane. Yo decidí no orar. Estaba cansado. Simplemente no tengo explicación para darte. Y discúlpame, espero poder comunicarte bien mi emoción. Estaba frustrado, no entendía qué pasaba. 2 días atrás había estado bien en la casa. Y yo decidí no tomar esa acción de pararme, avanzar y hacer una oración con los demás que sí querían orar. Y sabes, por más de 3 meses, yo me sentí culpable de la muerte de mi hermano. Yo decía, si hubiera orado, él no se hubiera muerto. Después entendí que no dependía de mí. También está el insomnio, aquel sentimiento o incapacidad de dormir, de poder pegar los ojos. ¿Por qué? Por estar pensando. Y uno más, el hecho de la falta de apetito. Ahora, bueno, hay falta de apetito y hay algunos que les da por comer mucho, ¿no? Pero son síntomas. Todo esto rodea a una persona que está pasando por un proceso de duelo. Ahora quiero hacer una pausa porque vamos a ir a ver las etapas principales del duelo basados en un estudio descrito por la doctora Elizabeth Kubler. Pero quiero hacer una pausa. ¿Por qué mencionar esto? ¿Por qué hablar del duelo? Acá voy a hacer mi paréntesis. Esta pandemia, como lo dije al inicio, nos llevó a perder a seres queridos. Nos llevó a no darnos cuenta que ya no están. Muchos de nosotros tuvimos que encerrarnos en casa, pero un día antes de encerrarnos en casa, todo estaba bien, nos podíamos ver. De hecho, muchos fuimos a fiestas. De hecho, algunos de nosotros desobedecimos la regla de encerrar en casa y todavía los primeros días de pandemia nos vimos y compartimos. Pero después, cuando la mayoría se encerró y hubo un aislamiento total, dejamos de verlos. Y es en esas condiciones donde nos hemos ido enterando qué tal amigo, qué tal familiar, qué tal ser querido se ha ido. Y ni siquiera pudimos verlo y despedirnos. Aún gente que estuvo en casa y le dio COVID al hermano, al papá, al tío, al hijo, tuvo que llevarlo a internar. No le permitieron tener visitas. No le permitieron hacer un entierro, lo incineraron. Y simplemente ya no está. Y eso lo conversaba con Promoción de Paz. Es doloroso. Es doloroso no pasar por el proceso de despedida. Simplemente un día se esfumaron. Ya no están. Pero en muchos adolescentes, estudiantes, en muchos jóvenes universitarios, en muchos padres de familia, en muchos matrimonios recién comenzados, generó un sentimiento de ansiedad, de desmotivación, de depresión, de no saber qué hacer, porque añoran el día que la pandemia se vaya y todo vuelva a estar como antes. Pero déjame decirte algo duro. Necesitamos enfrentar la nueva normalidad y aquellos que se han ido no volverán. Mientras estudiaba para compartir con ustedes esta tarde, leía algunos escritos de la doctora Elizabeth Kubler
quien es aquella que, digamos que definió las etapas principales en el duelo. El libro se llama On Death, On Dying, y es un poco extraño el nombre, es sobre la muerte, en español es sobre la muerte y los moribundos, o sobre la muerte y aquellos que están sintiéndose morir. Así se llama el libro. Y hay varias cosas interesantes que seguramente, si gustas, puedes investigar, pero quiero hablar específicamente de las etapas. Estas etapas, ¿para qué nos sirven? ¿Puedo hablar en el término como lo hice hace 2 conferencias? Para el primo de un amigo, es decir, tal vez la necesitas tú, o tal vez puede ayudarte a ayudar a alguien más, a hacerle bien a otros. Aquellos que pierden algo, puede ser trabajo, puede ser una mascota, puede ser un objeto, o finalmente, como le estamos hablando, puede ser un duelo de una persona amada que ya no está, que fallece. La primera cosa que experimentan es la negación. En la negación encontramos un rechazo de la situación y de nuestros propios sentimientos como un mecanismo de defensa. Y muchas veces podemos escuchar una frase que se grita a los 4 vientos: no, no es posible, no lo creo. De hecho, si te ha tocado asistir a algún funeral, una de las cosas que ocurre es que la palabra que más escuchamos es no. Pero es normal. Nadie deseamos que aquello que amamos se vaya. Y la negación es la primera parte de la etapa del duelo. Queremos rechazar esa verdad que nos expresan. Queremos bloquearla de nuestra mente. Queremos que no pase. Y se grita: no, no es posible, no me digas eso. No, no te creo. No, no puede ser. No, estás jugando, ¿verdad? No, no, no me digas eso. No quiero escucharte. Porque queremos negar aún los sentimientos que nos provoca esa verdad. Ya no está. Tu papá se fue. Tu hermano ya no está. Tu mejor amigo murió. No, no quiero. Para después pasar a una segunda etapa, y esta es la ira. Es un descontento, un estado de no estar bien. ¿Por qué? Por no poder evitar la pérdida que sucede. Y entonces comienza algo. Empezamos a culparnos a nosotros mismos o empezamos a culpar a aquellos que nos rodean. Ya te comenté mi experiencia. También alguna vez pensé que mi hermano había fallecido por el viaje a Chiapas. También se dijo que la bacteria la pudo haber tomado en un puesto de tacos. No sé, hay muchas cosas que ocurren cuando alguien fallece, muchas ideas, la gente habla un montón de cosas y uno se enoja con todo. Y tal vez la frase que más escucha es ¿por qué? Y si te fijas dice algo interesante, puse admiración y al mismo tiempo pregunta, es como un grito, un reclamo desesperado. ¿Por qué? Y le quieres reclamar a medio mundo, pero nada se puede hacer. No hay por qué que valga. Pero bueno, es algo que pasamos, negamos la situación y nos enojamos. El tercer paso es una negociación. Y en esto, la persona busca negociar consigo mismo o con el entorno o con las personas los pros y los contras de la pérdida. ¿Para qué? Para aceptar lo que está viviendo. Y empezamos a negociar. ¿Qué habría pasado si, como yo te dije, qué habría pasado si hubiera ido a orar? ¿Qué habría pasado si mi hermano no hubiera estado en Chiapas? ¿Qué habría pasado si no se hubiera comido esos tacos? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Ahora voy a hacer una pausa hablando de este proceso de pasos, de las etapas principales de la negación, para decir, estos pasos ocurren o empiezan a ocurrir al momento de la pérdida y pueden durar desde, yo he visto procesos, la teoría dice 6 meses, he visto procesos desde 6 meses hasta 3 años, hasta toda una vida, y de hecho yo me quedo con ese último comentario. El proceso de duelo se experimenta durante toda la vida. Y en este punto yo quiero hacer una pausa, voy a quitar la presentación y mostrarte una pequeña gráfica. Tengo una hoja preparada, yo no sé si tú puedas tener una hoja. Tal vez quieras hacerlo conmigo, tal vez simplemente verlo. Y aprendí que en el proceso de duelo, lo que hacemos es valorar nuestra vida. Y quisiera que dibujes un círculo, no muy grande, si quieres hacerlo conmigo, o bien que me sigas con tu vista. Y digamos que nuestra vida es como un círculo.
Voy a hacerlo con un marcador para que se note más para ustedes. Y en ese círculo, en esa vida que tú y yo vivimos, se encuentran algunas cosas presentes. Por ejemplo, el hecho de cuando pude salir, graduarme, y entonces hay algo presente ahí, que es mi graduación. Esa es mi vida y ahí está mi graduación. Está el día que conocí al amor de mi vida, a mi pareja, a mi esposa, y ahí está presente en mi vida. Está algo más como, no sé, el día que pude viajar a Disneylandia. Y ahí la vida se empieza a llenar de experiencias, experiencias que comparto con aquellos que aman, pero cuando de pronto perdemos a alguien, lo que sucede es lo siguiente, y voy a tratar de hacerlo a mano alzada. Es como si algo llegara y rompiera con todos. Empieza a generar un descontrol en nuestro ser, en nuestras emociones. Y todo aquello que parecía ordenado de recuerdos y emociones se acaba. De hecho, de manera muy simple y tal vez burda para ti, me hace recordar a la película de Intensamente, ¿la recuerdas? Cuando de pronto las islas de recuerdos se pierden por un error ahí en la película. No se liga tanto, pero me hizo pensar en eso la película. Cuando mi hermano falleció, cuando perdí a mi perrita, una vez que me asaltaron, es como me quedo en algún momento sin nada que decir, nada que hacer. Es como si todo lo que tenía orden y control pierde piso, se mueve, cae. Y entonces mientras yo aprendía un poquito más acerca del duelo para compartir con ustedes, decía, el duelo no significa que al terminar todo va a volver a un orden, sino que la vida avanza, la vida sigue. Y lo que hacemos es que la vida crece. Nosotros crecemos. Y ese dolor, esa pérdida, esa insatisfacción, ese enojo, ese como desees llamarlo, se vuelve parte de nuestra nueva vida y se genera un recuerdo más grande. Y ahora ese momento con esas emociones, la vez que pude tocar con mi hermano, yo la batería y él el teclado, la vez que jugué fútbol con él y ganamos un campeonato, se vuelven una emoción de la vida. Y nuestra vida pasa a un espectro, a un amplio más grande. Por eso es que fechas como noviembre 15 para mí siguen siendo tristes. Porque no se fue. Mi hermano está presente en mi vida, en mis emociones, está presente en la vida de mi hijo, está presente cada vez que toco el piano, está presente cada vez que hay este clima, está presente cada vez que alguien menciona una bacteria, estaba presente cada vez que alguien habla de meningitis, está presente cada vez que alguien me invita a hacer una oración por alguien que está internado. Está presente en días alegres que me hubiera gustado compartir con él y en días tristes. Si estás pasando por una etapa de duelo, no necesitas olvidarte. Te tiene que volver parte de ti. Y como diríamos en un lenguaje más amable o más juguetón, tenemos que hacernos de una coraza un caparazón más duro y aprender a vivir con eso. Y entonces que nuestra vida crezca, que nuestra capacidad de estar bien mejore aún con el dolor. Y es ahí que por eso hice pausa en este punto de la negociación, porque es ahí donde empezamos a valorar, a entender qué habría pasado sí, pero no pasó. Y necesito crecer, necesito seguir viviendo mi vida. De hecho, muchos de nosotros observamos y hemos pensado que aquellos que nos aman y ya no están, desearían lo mejor para nosotros y que siguiéramos adelante, aún sin ellos. Que ellos no quisieran que nosotros estuviéramos tristes, acabados. La cuarta etapa, después de pasar por la negación, el enojo, la ira o la negociación, es la más conocida y tal vez la más profunda, la que te hace caer más bajo en un sentido emocional, y es la depresión. ¿Por qué? Porque hay un fuerte dolor emocional. Después de no poder responder a las preguntas que surgen en la mente, hay mucha gente que le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué? Después de estar enojado con todo, después de estar negándolo, alguna frase que se escucha es, lo extraño tanto. Y me da un poco de coraje, debo decirlo, porque te dije que iba a hablar de mis experiencias también. Cuando vamos a un funeral y vamos a tratar de acompañar a alguien y tú escuchas las frases que algunos les dan y es como, no le extrañes, él está mejor.
pues sí, es un hecho que él está mejor, pero yo no estoy mejor. Creo que son frases que quedan de más en un momento así. No deberías extrañarlo. Sí, lo extraño mucho. ¿Por qué? Porque me duele. Yo quisiera que estuviera aquí. Sí, entiendo razonalmente que él está en un lugar mejor, pero yo quisiera que estuviera conmigo aún. Yo no quiero perder. Frases como, ay, no te preocupes, la vida sigue. En ese momento duelen mucho, en el momento de la depresión, porque uno está sumido en una tristeza. Uno no entiende, uno se rinde ante la pérdida, uno no sabe qué hacer y extraña. Y sabes, cuando he encontrado amigos, familia o consejería que necesita apoyo en tiempos de depresión, lo mejor que puedo hacer es estar presente y extrañar juntos. El último paso, después de, usando esta palabra, esta figura, caer lo más profundo en la depresión es empezar a aceptar. Aceptar que la pérdida es inevitable y reconocer que no es lo mismo aceptar que olvidar. Y se comienza un nuevo camino de vida. Y entonces, solo entonces, después de negar, después de estar enojados, después de negociar y después de caer profundamente en la depresión, es cuando podemos decir aquella frase que dice, me duele, pero necesito, pero puedo, pero quiero, pero deseo salir adelante. Quiero estar mejor. Él querría que yo lo haga, él querría, y empieza uno a tomar decisiones. Pero es difícil. Si conoces a alguien que ha perdido, o si eres alguien que ha perdido a alguien, necesitas observar que tal vez estás en una parte de este proceso. Y está bien. Ninguno de los estados, ninguna de las etapas son malos. Simplemente tienes que canalizarlos lo mejor posible para salir adelante. Basado en las experiencias tristes que he vivido, perdiendo familiares, principalmente te mencioné a mi hermano, escribí algunos consejos que me ayudaron a mí y considero pueden ayudarte si estás pasando por un proceso de duelo o para que ayudes a alguien que está pasando en un proceso de duelo. Y te los voy a decir, son súper prácticos. Consejo número 1, toma tiempo para ti. Te dije de este amigo de mi hermano que llegó y me dijo, vamos a los tacos. Habían sido 3 días súper intensos, cansados, horribles, de no comer, de no dormir, de estar triste, de estar incierto, de recibir la noticia con dolor. Cuando él me dice, vamos a los tacos, no lo dijo groseramente, fue una invitación con mucho respeto. Y salimos de la funeraria 2, 3 pasos a una taquería. Y estar ahí fue un tiempo para mí, a pesar de que yo tenía 12 y él tenía más años de la edad de mi hermano era 9 años más grande que yo. Yo recuerdo con mucho cariño, respeto y amor ese tiempo de tacos. Buenas mañanas. Porque fue un tiempo para mí, fue un tiempo para disfrutar, fue un tiempo para extrañarlo, pero estar bien. Y escribí ahí, descansa, aliméntate, duerme, sal a caminar. Necesitas tomar un respiro. No hablo de tomar un tiempo para ti, aíslate y no le hables a nadie y enójate con medio mundo y cae en la depresión triste, sino intenta respirar. Es difícil, pero es necesario. Número 2, de las cosas que los expertos opinan que es necesario hacer en una etapa de duelo es expresar lo que sientes. Y yo escribía por ahí, ¿cómo expreso lo que siento? Bueno, tengo que gritar, tengo que cantar, es necesario llorar, o tal vez me voy a reír y recordar a mi hermano, tal vez quiero saltar, quiero correr, quiero jugar fútbol, quiero escribir, quiero dibujar, quiero hacer cosas. Quiero expresar lo que me hace sentir mi hermano y la pérdida de él. Necesito hacer lo que sea para liberar lo que siento. A veces a mí me ayuda a escribir. Si sientes dolor por haber perdido a alguien, escríbele una carta. Yo le escribí en mis tiempos de adolescente algunas cartas y a veces hoy lo recuerdo con cariño y escribo si David estuviera aquí. Pero es necesario expresarlo. Número 3, valora los recuerdos importantes. Y esto marcó mi vida. Te digo, son consejos que yo usé. Ten en mente que mucho de lo que eres hoy depende en gran medida de las personas que te han rodeado. Así que es importante disfrutar el pasado. Mira, trabajé en jardines de niños, en preescolar, primaria y secundaria por más de 10 años como músico. De eso comí por 10 años. Y sabes,
El motor más grande que yo haya sido músico profesional o músico estudiado fue mi hermano. Si mi hermano no se hubiera ido, tal vez yo no estuviera haciendo eso, no hubiera comido de eso. Ah, cuando hay viajes misioneros, si tengo pasión por ir, es por mi hermano. Y así, bueno, te mencioné el más grande, que es el nombre de mi hijo, David. Desde novios, yo le decía a mi esposa que cuando tuviéramos un hijo se iba a llamar David. Y cuando recibimos la noticia, casados, de que estaba embarazada, no hubo necesidad de conversar. Mi esposa dijo, David está en camino. Porque su recuerdo se volvió importante para mí. Y ahora disfruto el pasado. Lo extraño como no tienes idea, pero gracias a él estoy aquí. Número 4, apóyate de familia y amigos. Una de las cosas más difíciles de enfrentar es el aislamiento, la soledad. Déjame decirte, no estás solo. Todo proceso de duelo se disfruta y se enfrenta mejor con las personas que amas. Y usé esa palabra disfrutar intencionalmente, porque finalmente tenemos que aprender a disfrutar el dolor, a convivir con él. Una de las cosas que uno no observa cuando está dolido es que también aquellos que están cerca también se duelen. Es probable que ellos se sientan como tú. Lo mejor que puedes hacer es acompañarlo, acompañarse, estar juntos. Y finalmente, algo que siempre aconsejamos en promoción de paz, y para eso existe promoción de paz, es buscar ayuda profesional. Si no puedes, si te cuesta mucho, si has sufrido mucho, busca ayuda profesional. Hay procesos que requieren atención de expertos y no está mal pedir ayuda. Si algo tenemos como bandera en promoción de paz a todos los que de alguna manera colaboramos aquí, es saber que somos un equipo y que entre más somos es mejor, entre más nos podamos apoyar estaremos mejor. Así que es importante buscar ayuda profesional. Si las cosas que estás viviendo ya no las aguantas, son muy dolorosas, son muy fuertes, son muy altas, te están lastimando, por favor, llámanos, escríbenos, queremos ayudarte. Sabremos o buscaremos la manera de conectarte con alguien para salir adelante. Quiero recordar algo. Cuando mi hermano falleció, le dije, el duelo afecta muchas cosas, lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Alguien ahí en el servicio fúnebre tomó su Biblia y leyó el siguiente pasaje. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No sé qué tan religioso eres, pero este pasaje, aún a la edad de 12 años y aún ahora que he crecido, sigue siendo importante para mí en un proceso de duelo. Porque ahora puedo entender que si alguien se duele, lo mejor que puedo hacer es dolerme con él, acompañarlo y consolarlo. Estar ahí para servirle, para ayudarle, para compartir tiempo. ¿Cuándo puedo recibir consolación? Cuando lloro. Así que si estás pasando por un proceso de duelo o si alguien está ahí, llora, lloren juntos, acompáñense y consuélense. Qué importante es que juntos podamos entender que la muerte es también parte de la vida. Es lo único seguro que tenemos al nacer. Y finalmente, quiero decirte lo siguiente. Si estás pasando por un proceso de duelo, no te quedes ahí. Enfréntalo con fe y con esperanza. Y ten en mente que la vida sigue. Duele mucho, cuesta bastante, pero la vida sigue y va a valer la pena que tú decidas esforzarte, enfrentarlo. Así que la pandemia o esta nueva normalidad nos ha llevado a observar procesos de desmotivación, de ansiedad, de depresión y ahora de duelo. Es así, tenemos que aprender a vivir y a convivir con esto. ¿Qué pasará el día de mañana? No lo sé, pero hoy puedo buscar salir adelante y seguir. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Promoción de Paz. Enfrentando la nueva normalidad es esta serie. No sé si es el primer video que ves o si has visto los anteriores, te invito a verlos. Están en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes, solicitarlos. Y por favor, no estés solo. Si en algo podemos servirte, por favor, comunícate con nosotros a través de la página, del correo, haznos una llamada. Queremos servirte y que
las dificultades que estás viviendo puedas enfrentarlas mejor, no estés solo.